Hola, en este video les voy a hablar sobre el constructor y voy a hacer un programa de ejemplo creando clases y objetos. Voy a crear un nuevo proyecto. Le voy a poner ejemplo constructor. Aquí voy a decir que mi paquete se va a llamar paquete 2 porque ya tengo un paquete que se llama paquete 1 y aquí al nombre de mi clase le voy a llamar principal. ¿Por qué principal? Porque va a contener al método main, que es el método principal o la función principal de todos nuestros programas. Todos los programas llevan main. Y aquí vemos, vamos aquí en donde está la tacita, dice ejemplo constructor. Aquí hay un paquete, dice paquete 2, y dentro de ese paquete está mi única clase que se llama principal porque contiene a main. Y la podemos aquí en NetBeans diferenciar con este triangulito verde. Ahora voy a crear una clase para explicar el constructor. Vamos a esta clase, la voy a llamar persona. Y ya tengo dos clases en mi paquete 2. Aquí podemos diferenciar public class y en negritas está el nombre de mi clase que se encuentra en el paquete 2. Vamos a pensar en las características de una persona, es decir, los atributos de esa persona. Una persona tiene un nombre, una edad, un apellido, estatura, etc. Vamos a poner, como expliqué en los videos anteriores sobre el modificador de acceso, ya sea público o privado. Les voy a poner privados. El tipo de dato, por ejemplo, para el nombre y el nombre de la variable. Aquí tengo el primer atributo, que es de tipo string y es para el nombre. Y está privado. Privado significa que no podemos acceder a estos atributos en ninguna otra clase, así sea la clase principal que contiene a main. Vamos a declarar otro atributo para la edad. Tengo dos atributos de mi clase persona. ¿Qué otro atributo tiene una persona? Pues una estatura. Pero me voy a quedar con estos dos atributos nada más. Una vez esto que ya tengo estos dos atributos, como les dije en los videos anteriores, para poder acceder y darle valores a esos atributos de cada objeto de la clase necesitamos los métodos set y get. Pero ¿qué tal si en este caso yo uso el constructor? ¿Cuál es la diferencia entre usar constructor y los métodos get y set? Recuerden que los métodos set y get son para darle valores a esos atributos desde otras clases, por ejemplo la clase principal, y poder acceder a ese valor. Es decir, nos va a retornar ese valor, nos los va a mostrar en la pantalla. Entonces voy a poner dos constructores, uno con parámetros y uno sin parámetros. No se preocupen si al inicio no van entendiendo del todo claro, pero ahorita les va a quedar claro. Bueno, eso supongo, me voy a esforzar. ¿Qué son los constructores? Bueno, los constructores son similares a los métodos, pero solo sirve para inicializar objetos. Es decir, nosotros les vamos a dar valores a esos atributos de cada objeto. Como no son métodos en sí, no nos va a devolver ningún tipo de valor de retorno. Es muy importante haber visto el tema de métodos y funciones. Y los constructores, como acabo de mencionar, sirven para inicializar el valor de un objeto. Si todavía no comprenden del todo, ahorita con el ejemplo van a ver que van a comprender un poco mejor. Vamos a poner dos ejemplos del constructor. El constructor, como dice, no lleva ningún tipo de retorno, por lo tanto no vamos a poner void, ni string, ni nada de eso. Y tiene el mismo nombre de la clase, por lo tanto nuestra clase se llama persona, pues el constructor también se va a llamar persona. Vamos a poner public, y como no va a llevar ningún tipo de dato, como aquí este tipo de datos es string,
pues le vamos a poner simplemente el nombre que lleva la clase y esto es el constructor. Esto es un constructor sin parámetros. ¿Por qué voy a hacer un constructor sin parámetros y uno sin parámetros? Para que vean la diferencia entre el set y el get. Este es mi primer constructor, es sin parámetros. Ahora voy a hacer el siguiente constructor, pero va a ser con parámetros. ¿Cuáles parámetros? Pues las características, los atributos de la clase persona, que son nombre y edad. Por lo tanto, pongo el tipo de dato de ese atributo y le pongo un nombre a ese parámetro. Le puedo llamar como yo quiera, no necesariamente se tiene que llamar igual que, pero lo voy a llamar igual. Y aquí tengo los dos parámetros que tiene este constructor. Y con this vamos a asignarle valor al atributo. Aquí estamos diciendo, para tener mayor comprensión, le voy a cambiar el nombre a los parámetros. Aquí con this estoy diciendo que mi atributo nombre, que está aquí, lo estoy igualando a el parámetro del constructor. Estoy diciendo que este parámetro, bueno, este parámetro va a ser, este atributo nombre va a ser igual al parámetro. O sea, lo que contenga este parámetro de este constructor lo voy a almacenar en mi atributo nombre. Igual aquí lo que contenga este parámetro aquí de tipo entero llamado ed, lo voy a almacenar en mi atributo edad. Esto es lo que estoy haciendo. Una vez esto, aquí ya tengo un constructor con parámetros. Tengo dos constructores y voy a utilizar el método set y get como expliqué en el video anterior. ¿Por qué? Porque para un objeto que creemos vamos a utilizar el set y get y para el otro el constructor simplemente. Entonces, bueno, mejor ahorita lo explico esa parte. Tengo estos dos constructores con parámetros y sin parámetros. Ahora me voy a la clase principal y aquí voy a crear objetos de clase persona. Yo puedo crear los que yo desee. Pongo el nombre de la clase, le voy a dar un nombre a ese objeto, le voy a llamar P1. Aquí en el video anterior expliqué que mencioné que iba a explicar sobre el operador new. ¿Para qué se utiliza el operador new? ¿Qué significa persona? P1 es igual a new persona. Bueno, primeramente aquí vemos que primero se pone el nombre de la clase. Aquí estoy diciendo que estoy creando un objeto de tipo persona. Es decir, este objeto va a tener las características de la clase persona, va a tener los dos atributos que son nombre y edad. Por lo tanto, aquí lo que estoy haciendo, bueno, ¿saben qué? Voy a hacer esto mejor. Así. Aquí estoy creando una instancia de persona. Se creó una instancia de persona, de la clase persona. Pero no está inicializada, entonces su referencia es null. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que no tiene un espacio de memoria. Recuerden que cuando nosotros creamos objetos, variables, todo eso, declaramos, tienen un espacio de memoria. Cada vez que nosotros le damos, por ejemplo, valores, todo eso, tiene un espacio de memoria. Aquí pues no se le ha otorgado un espacio en memoria a este objeto P1. Entonces necesitamos inicializar nuestro objeto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay dos maneras. Aquí pues creamos una instancia nada más. Ahora lo que voy a hacer es que ese objeto P1 le voy a dar sus atributos, Juana y 40 de edad. Aquí con el operador new lo que estamos haciendo es reservando memoria para todos los atributos de nuestro objeto. Aquí tenemos un objeto que creamos nada más,
Pero ya en esta parte aquí, gracias al operador new, le estamos reservando memoria para todos los atributos de nuestro objeto. Es decir, los atributos que en este ejemplo son Juana y 40. Estamos utilizando esos valores para los atributos. Aquí le estamos dando los valores a los atributos del objeto P1. Recuerden que en el video anterior expliqué sobre el set y el get. En el video anterior, recordar que expliqué sobre que para poder acceder y darle valores a los atributos de cada objeto, hicimos uso del set y el get. En este caso no estoy utilizando el set y el get, estoy utilizando constructores. Un constructor con parámetros. Gracias a este constructor con parámetros, yo puedo darle valores a esos atributos sin utilizar el set y el get. Aquí podemos verlo. Decimos que el objeto P1 le estamos dando, gracias al constructor, los parámetros Juana, el valor de los parámetros Juana y 40. También hay otra manera de hacerlo. En vez de esto, ponemos así, persona P1 es igual a new persona y ya le damos valores a los parámetros. Y es lo mismo. Entonces aquí creamos un objeto llamado P1. Gracias a new, lo que estamos haciendo es inicializar ese objeto, reservamos espacio en memoria para todos los atributos de este objeto, que son dos atributos, Juana y 40. Por lo tanto, sin utilizar el set y el get, ya le estamos dando a mi objeto P1 los valores a sus atributos gracias al constructor, Juana y 40. Es decir, recuerdan aquí que en el constructor está el primer parámetro de tipo string y el segundo de tipo entero, y aquí podemos verlo. El primero es de tipo string, que es Juana, y el segundo es de tipo entero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usar el constructor y usar los métodos set y get? Pues ahora voy a utilizar el constructor sin parámetros para poder explicar esa diferencia entre usar set y el get y entre utilizar el constructor. Por lo tanto, aquí en mi clase persona voy a poner el método set y get. Recordar el método set y get public. El get pues tiene un tipo de retorno. Como son dos atributos, necesito dos gets, uno de tipo string y uno de tipo entero. Entonces public string get nombre. Este no requiere parámetros porque solo nos va a devolver el valor de ese atributo, y nos va a devolver aquí, en esta parte nos va a devolver un valor de tipo string. Este es nuestro primer método para mostrar ese valor del nombre. Ahora, para mostrar la edad, public int get edad, return edad. Es importante haber visto los videos anteriores, bueno, el video anterior del set y el get. Bueno, son dos. Aquí tengo mis primeros dos métodos para devolver el valor del nombre y la edad. Ahora vamos a crear los métodos set para poder darle valores a esos atributos, nombre y edad. Public, como no tiene ningún tipo de retorno, es public void set nombre con su atributo string nombre. Y aquí estamos diciendo que mi parámetro, aquí yo le puedo dar el valor que yo quiera. Estoy diciendo que este parámetro que está aquí es igual a mi atributo, se va a almacenar en mi atributo nombre. Ahora set edad, int edad. Entonces aquí estoy diciendo que mi atributo, mi parámetro edad, se va a almacenar en mi atributo edad, que está aquí declarado. Quizá puede ser un poco confuso esa parte, pero yo le puedo dar el nombre que yo quiera a mi parámetro, como lo hicimos arriba, ed, y aquí no. Y aquí lo mismo.
digo que mi parámetro nom, mi atributo nom, se va a copiar en mi atributo nombre. Y aquí mi parámetro de este método, mi parámetro ed de este método, se va a almacenar en mi atributo edad, que lo declaramos aquí arriba, nombre y edad. Ahora ya tengo el método para darle valores a esos atributos. Aquí vemos que le dimos valores a los atributos mediante el constructor, fue muy fácil, pero aquí se lo estamos dando mediante el método set, y aquí para devolver ese valor mediante el get. Ahora ya no vamos a utilizar el constructor. Bueno, en realidad sí está el constructor, pero sin parámetros. Cuando nosotros no creamos el constructor por default, se crea en Java. Ahora voy a crear un objeto nuevo, le voy a llamar P3 o P2 new persona, y aquí vemos que estamos utilizando el constructor pero sin parámetros, y aquí lo estamos utilizando con parámetros. Esa es la diferencia. Por lo tanto, creamos un objeto llamado P2 de tipo persona, que va a tener las características de esa persona, y aquí, como expliqué el new, ya expliqué para qué sirve, para inicializar ese objeto. Y aquí el constructor está sin parámetros, y aquí está con parámetros. Esa es la diferencia. Aquí constructor sin parámetros. Si no tiene parámetros, los valores a los atributos se los vamos a dar mediante el set y el get. Nombre de objeto, mandamos a llamar al método set y le damos un nombre, Israel. Bueno, esto es edad. Set string, le vamos a dar un nombre Israel, set string, set nombre, y aquí le vamos a dar una edad 56. Es decir, aquí vemos la diferencia en estas partes de código y de esta. En estas partes creamos el objeto P1 y le dimos con el constructor con parámetros los valores Juana y 40. Y aquí creamos el objeto P2 y con constructor no tenía parámetros. Por lo tanto vamos a utilizar el set para darle ese valor. Le dimos al nombre Israel con el método set, y la edad 56 con el método set. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, si yo quiero mostrar el valor del objeto P1, y bueno, los valores del objeto P1 y del P2, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos aquí a mostrar valores de atributos del objeto P2. Vamos a utilizar system